Los casos de Leopold Voss, investigador paranormal. La sombra del Goetia en la ciudad de las 100 torres. El profesor Leopold Voss recibió una invitación inusual, una misiva sin remitente en papel vitela antiguo que rezumaba el tenue aroma a incienso y naftalina. El texto, redactado en una impecable caligrafía gótica, lo convocaba a Praga, la ciudad de las 100 torres, para asistir a una subasta privada de incunables de valor incalculable que prometían revelar secretos olvidados. Leopold, con su olfato para lo arcano y una curiosidad insaciable, no pudo resistirse. La sola mención de Praga, una urbe tejida con leyendas de alquimistas y gólems, ya le ponía la piel de gallina. A su llegada a la capital bohemia, el ambiente gótico y melancólico de la ciudad envolvió a Leopold. Las callejuelas empedradas, los arcos ojivales y las estatuas ennegrecidas por el tiempo parecían susurrar historias de un pasado lejano. La subasta se celebraría en una discreta mansión en el barrio judío, una construcción antigua y laberíntica que el anfitrión, un enigmático coleccionista conocido solo como el bibliotecario, había transformado en un santuario de tomos prohibidos. Leopold sentía la vibración de una energía antigua en el aire. Entre los objetos a subastar, su mirada se posó en un extraño artefacto, un orbe de obsidiana pulida, no más grande que un puño, incrustado con símbolos astrológicos que no correspondían a ninguna carta celeste conocida. Un leve brillo púrpura pulsaba desde su interior. Al lado un pequeño volumen sin título, encuadernado en cuero desgastado, con un único símbolo grabado en la portada. Una serpiente ouroboros devorándose a sí misma, pero con dos cabezas. Durante la subasta, Leopold pujó por el orbe y el libro. El bibliotecario, con una sonrisa enigmática, lo felicitó personalmente. «Ha adquirido más de lo que cree, profesor», susurró con voz ronca. Al examinar el libro más de cerca, Leopold notó que sus páginas contenían grabados intrincados y un texto en una variación del antiguo eslavo eclesiástico, entrelazado con glifos cuneiformes. No era un libro de magia ceremonial común, sino algo mucho más complejo y antiguo. Esa misma noche, de vuelta en su opulenta suite del hotel, Leopold comenzó a traducir. Descubrió que el orbe de obsidiana era un espejo de resonancia, y el libro, un fragmento de un tomo mayor conocido como el Codex Bovin, o el libro de la serpiente. Este códice detallaba no solo ritos de invocación demoníaca, magia goetia, sino también la existencia de una red de bibliotecas secretas interconectadas bajo Praga, guardianas de conocimientos arcanos que se remontaban a la fundación de la ciudad. Las inscripciones aludían a una Hermandad del Ouroboros, una secta milenaria dedicada a preservar y usar estos conocimientos, manipulando los hilos del destino desde las sombras. El texto advertía que el Codex Bovin era una llave, no solo a los rituales, sino también a la vasta red subterránea que se extendía bajo la ciudad, un laberinto de túneles y pasajes que conectaban estas bibliotecas ocultas. El orbe, aparentemente, era la guía para navegar por este laberinto. Impulsado por la revelación, Leopold se aventuró en la noche praguense. Siguiendo las crípticas indicaciones del códex y la sutil pulsación del orbe, encontró una entrada oculta. Una falsa pared en el sótano de una librería antigua y poco concurrida, en el corazón del barrio judío. Detrás de ella, un pasadizo estrecho y oscuro se extendía hacia las profundidades, revelando una humedad persistente y el eco de sus propios pasos. El túnel descendía abruptamente, el aire volviéndose denso y cargado de un olor a moho y piedra milenaria.
Tras varios giros y vueltas, la tenue luz del orbe de obsidiana reveló una vasta cámara. No era una cueva natural, sino una construcción elaborada, una biblioteca subterránea, sus paredes cubiertas de estanterías que albergaban miles de volúmenes, polvorientos y olvidados. La magnitud de lo que había encontrado era abrumadora. En el centro de la biblioteca, sobre un altar de piedra, se encontraba lo que parecía ser una continuación del Codex Bovin, un tomo de tamaño considerable y encuadernado de forma idéntica, abierto. De sus páginas emanaba una tenue luz verdosa que iluminaba extraños diagramas y glifos. Leopold se acercó, el corazón latiéndole con fuerza, sintiendo la presencia de un poder inmenso y dormido. La historia apenas comenzaba. De repente un susurro frío y gutural resonó en la vasta estancia. «Has encontrado el camino». La voz no venía de ninguna parte, sino que parecía surgir de las propias piedras. El orbe de obsidiana en la mano de Leopold brilló con más intensidad, y las sombras de la biblioteca parecieron cobrar vida propia, extendiéndose y retorciéndose. Leopold no estaba solo. De las sombras de la biblioteca subterránea no emergió un monstruo, sino una figura de una elegancia anacrónica, un hombre vestido con el rigor de un cortesano del siglo XVII, cuyo rostro, sin embargo, carecía de una sola arruga. Se presentó como el guardián de los ecos. Con una voz que parecía vibrar en los huesos de Leopold, le reveló que las bibliotecas no eran solo depósitos de libros, sino nodos de una red que canalizaba la psique de la ciudad. La hermandad del Ouroboros no buscaba el fin del mundo, sino su mantenimiento bajo un orden inmutable, utilizando la magia goetia para atar las variables del destino humano. Leopold, desafiando el miedo, usó su conocimiento en lenguas muertas para interpelar al guardián sobre la paradoja de Praga. Según sus estudios de textos acadios, existía un punto de fuga en la red donde el control se perdía. El guardián sonrió con amargura y señaló un pasadizo que descendía aún más hacia lo que llamó el núcleo de la tinta. Allí los túneles ya no eran de piedra, sino de una sustancia viscosa y oscura que goteaba desde el techo. Pura información arcana materializada que corría como la sangre de la tierra. Al adentrarse en el núcleo, el orbe de obsidiana de Leopold comenzó a proyectar imágenes en el aire, pero no del pasado, sino del presente. Vio centros de datos modernos, rascacielos de cristal en Nueva York y salas de juntas en Ginebra, todos conectados por los mismos hilos invisibles que los túneles de Praga. Descubrió que la hermandad no se había extinguido. Simplemente había cambiado las túnicas por trajes a medida y los pergaminos por algoritmos. El auténtico poder era una simbiosis entre la magia antigua y la tecnología de vigilancia global. En el centro del núcleo, Leopold encontró el telar de los hilos muertos. Era una máquina imposible, mitad mecánica de relojería, mitad tejido orgánico, donde los nombres de cada individuo influyente del mundo actual estaban escritos en lenguas que Voss apenas podía reconocer como proto-indoeuropeas. Al tocar una de las cuerdas vibrantes, Leopold experimentó una visión fragmentada de su propia vida, comprendiendo que incluso su llegada a Praga había sido una variable calculada para calibrar el sistema. El desconcierto se transformó en una fría resolución. Leopold se dio cuenta de que el mundo que habitaba era una arquitectura de control absoluto, donde el libre albedrío era una ilusión permitida por aquellos que manejaban el telar. Sin embargo, notó una irregularidad. Su propio nombre en el telar estaba rodeado de un aura de incertidumbre, una mancha de tinta que el sistema no podía procesar.
Su obsesión por desentrañar lo paranormal lo había convertido en una anomalía, un error en el código de la realidad. El guardián reapareció tras él, advirtiéndole que saber la verdad era el primer paso para ser borrado. Pero Voss, haciendo gala de su increíble inteligencia, no intentó destruir el telar, lo cual habría sido su fin. En su lugar, usó el orbe de obsidiana como un prisma para refractar la luz de su propia incertidumbre hacia el mecanismo del telar. Al recitar un palíndromo en una lengua olvidada, provocó una retroalimentación en el sistema que nubló momentáneamente la visión de la hermandad sobre su sector. Un estruendo sordo sacudió los túneles. El núcleo de la tinta comenzó a colapsar sobre sí mismo. Leopold corrió a través del laberinto, guiado por un instinto que iba más allá de sus mapas. Las bibliotecas interconectadas empezaron a arder en un fuego que no quemaba la piel, sino la memoria. Logró emerger a la superficie a través de un pozo olvidado en el patio de un monasterio antiguo, justo cuando el sol de la mañana iluminaba las torres de Praga. Sentado en un café frente al puente de Carlos, Leopold Voss observó a la gente pasar. Veía los hilos ahora, invisibles pero presentes, conectando a cada ciudadano con los centros de poder que había vislumbrado en las profundidades. Su mente, aunque desconcertada por la magnitud del engaño global, estaba más afilada que nunca. Ya no era solo un profesor de lo arcano, era un observador consciente de la simulación. Al abrir su libreta de notas, encontró una nueva inscripción que no recordaba haber escrito. En una lengua muerta que solo él podía leer, decía: «Ellos miran desde arriba, pero nosotros caminamos por las grietas». La hermandad del Ouroboros sabía que él sabía, y el juego había pasado de ser una investigación académica a una guerra de sombras por la soberanía de la mente humana. Leopold Voss encendió su pipa, exhaló una nube de humo que se mezcló con la niebla matutina de Praga y sonrió. El misterio más grande del mundo, ¿quién maneja realmente los hilos?, ya no era un secreto para él, sino su nueva misión. El mundo era un laberinto, sí, pero él acababa de encontrar el hilo de Ariadna.